¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Estamos platicando con cronistas del estado de Sonora. Estamos en la temporada donde platicamos con cada uno de las personas que van registrando los actos históricos más relevantes del estado de Sonora y tratar de proyectarlos a todos ustedes por medio de esta plática para que se imaginen la grandeza del estado de Sonora. En esta ocasión nos toca platicar con nuestro compadre Juan Carlos Holguín del municipio de Álamos, Sonora. Sí, buenas tardes, Alejandro. Gracias por la invitación a tu podcast. Álamos con acento en la primera A. Así es. Álamos, Sonora. Compadre, pues yo creo que tienes mucho que platicar, qué gran reto. ¿Tú qué crees que sea lo primero que se le viene a la mente a la gente cuando le dices Álamos? Bueno, hay gente que se imagina primero pues una ciudad colonial, pero también mucha gente lo relaciona con el Festival Ortiz Tirado, ¿no? O con las callejoneadas, como se le conoce acá. Que bueno, es un festival que se viene realizando desde 1985. Desde 1985 es el dato que tienen. Así es. Sí, se crea este festival y bueno, logra convertirse en el principal festival del estado, ¿no? Entonces, cuando uno menciona Álamos, invariablemente las personas lo relacionan con este evento y sobre todo con las callejoneadas, ¿no? Que es como uno de los, digamos, actos típicos, ¿no? de nuestro pueblo. Talla a nivel internacional, Ortiz Tirado. Así es. Sí, es un festival, bueno, que por la calidad de los artistas que ha traído a lo largo del tiempo, pues tiene una talla de calidad internacional. Me ha tocado escuchar testimonios que dicen que la carretera es tanto el tráfico que incluso de Álamos a Navojoa ha llegado la cola. Sí, bueno, los últimos años incluso han tenido que cerrar. Ya en algún momento cierran el tráfico a Álamos porque ya la gente no cabe, ¿no? O sea, es tanta la gente que va y tanto los carros que van que ya colapsa la ciudad. Ok, para antojarles a la gente, ¿qué vives en el Festival Ortiz Tirado? ¿Qué se vive, compadre? Bueno, es un abanico de opciones o de posibilidades. Empieza un viernes, termina un sábado, es decir, dura poco más de una semana, en lo cual se pueden pues disfrutar, digamos, el canto operístico, que es como el eje principal del evento, pero también... ¿El canto operístico qué viene siendo? Pues el bel canto, ¿no? O sea, traer tenores y sopranos y con la orquesta filarmónica. Ok. Pero bueno, hay una gran variedad de actividades y de música, ¿no? De música country, rock and roll, mariachi, etcétera, ¿no? Han estado grandes cantantes, ¿verdad? Sí. ¿Como quién? Bueno, por ejemplo, cantantes mexicanos de relevancia, por ejemplo, ha estado Eugenia León, Susana Zabaleta. Últimamente, hace un poquito antes de la pandemia, estuvo Alejandro Fernández también, cerrando ahí el festival, que es precisamente una de las veces que colapsó Álamos, ¿no? Por la cantidad de gente. Sí. Y bueno, este es como la característica principal, escuchar tenores. Es muy elegante, pues, ¿no? O sea, ya hablar de un tenor, hablar de cantantes a nivel internacional, a nivel nacional, que llenan pues estadios, tenerlos en un municipio como Álamos, Sonora, pues es totalmente otro show, ¿no? ¿Te ha tocado estar? Sí, claro, toda la vida. ¿Como alamense se le dice a la gente de Álamos? Ajá. ¿O alameños? Y el otro día escuchaba un programa tuyo que hablabas al respecto, ¿no? De terminar con C o con ño. Es lo normal o lo aceptado, digamos, es alamense, pero por ejemplo, cuando he revisado documentos antiguos o periódicos antiguos de la ciudad, se refieren como alameños. Yo tengo mi tesis como sonorense, ¿eh? Usted creo que tiene un cargo ahorita Sí, estoy ahí en la Dirección General de Boletín Oficial y Archivo del Estado. Que debes de tener archivos desde los 1000... El más antiguo es de 1696, ¿no? O sea, entonces yo dentro de la lógica del Estado, yendo a varios municipios, de una zona a otra se dicen ser enses o eños. Por ejemplo, babiacoreños, porque nos pegamos como más al norte, arispeños, ¿no? Y en este caso, cuando te vas más al sur, algunos sí se dicen navojoenses, obregonenses, cajemenses, guatabampenses, pero yo creo que en Álamos juega un rol muy importante porque recordemos que fue capital del estado de Sonora cuando Sonora y Sinaloa eran un mismo estado.
Entonces como que ya se consideran un poco más norteños, pues, ¿no? Fíjate, que sureños. Sí, ahorita que tocas ese tema, sí, Álamos fue capital del estado de Occidente, se le conocía, ¿no? Este estado perduró de 1824 a 1831 y Álamos... De 1824 a 1831. 31. Fue el único periodo cuando fueron un solo estado. Sí, anteriormente, bueno, era otra denominación, provincias internas, etcétera, ya en el virreinato. Pero bueno, en esa época se le conoce como Estado de Occidente a las dos entidades juntas. Y Álamos fue la última capital que tuvo el estado. Anteriormente fue El Fuerte y Cozalá también, ¿no? Ya en Sinaloa. Entonces, traigo este tema a colación por lo que acabas de mencionar, ¿no? Que se sienten como, o nos sentimos más norteños en Álamos. Precisamente cuando ocurre la separación del estado de Occidente, Álamos pertenecía a Sinaloa, ¿no? Pertenecía al Partido del Fuerte, se llamaba, digamos que era como una división no municipal, pero algo similar. Entonces, cuando se está gestando la separación del estado, los habitantes de Álamos redactan una carta muy extensa, que de hecho en Álamos se conserva una copia, solicitando al Congreso de la Unión pertenecer a Sonora, ¿no? Que se segreguen de Sinaloa y lo agreguen a Sonora. Entonces yo siempre he dicho, no lo dice así la carta, ¿no? Pero yo siempre he dicho que... Lo interpretas, pues. Ajá, exacto, que Álamos los Álamos y los alamenses son sonorenses por decisión, ¿no? Sí, por convicción y por muchas otras cosas. ¿Se sabe a raíz de quién lideró esa decisión o por qué? Bueno, fueron los notables o caciques, como los queramos ver, de la época, ¿no? Quienes por intereses principalmente económicos querían pertenecer a Sonora, ¿no? Y dan alguna serie de ¿cómo se dirá? Pues pretextos, vamos a decir, se me fue la palabra. Diciendo que a las puertas de la población, es decir, de Álamos, muy cercano a Álamos, estaban los ríos Yaqui y Mayo, dice, ¿no? Siendo de advertir, dice que algún día su producción va a llamar la atención del mundo entero, ¿no? O sea, ellos como que estaban visualizando la importancia de los valles del Mayo y del Yaqui. Y también hablaban de la importancia que iba a tener y que ya estaba teniendo en ese momento el puerto de Guaymas, ¿no? Entonces decían que Sonora necesitaba a Álamos como para prosperar. O sea, Ajá. Que ya tenían los valles, que tenían a Guaymas, pero que aparte necesitaban a Álamos. Y decían que Sinaloa no necesitaba a Álamos. ¿En qué año fue eso? Ellos envían la carta en 1830. ¿Y al Congreso Constituyente? Al Congreso de la Unión. De la Unión. Ajá. Y el Congreso de la Unión aprueba tanto la separación de Sonora y Sinaloa como la anexión de Álamos al partido de Horcasitas, se llamaba. Ahí había muy buena conexión política porque se dice que también es tierra de generales, ¿verdad? Álamos. Sí. Y de políticos. Entonces, a lo que voy con esta pregunta es que muchas veces estamos en un territorio y no sabemos ni por qué así tal cual es el territorio. Y hay muchas leyendas, hay muchas historias, pero sobre todo lo que queda en papel, pues es lo que más puede parecerse a la realidad, pues, ¿no? Y qué importante saber que, pues, Álamos podría ser de Sinaloa, pero le toca ser de Sonora. Sí. Fíjate que yo me inmiscuí el año pasado por toda la sierra, más o menos en los meses de agosto, septiembre. No, compadre, qué sierra la de Álamos, viejón. Ahí supe que tenía alrededor de 300 comunidades. Sí, más o menos. Creo que es el municipio que más comunidades tiene en el estado de Sonora. Sí, probablemente sí, y de hecho es un gran reto eso, ¿no? Para el municipio y para el ayuntamiento, en este caso, pues imagínate, ¿no? Cubrir las necesidades. 365, no, y no es como que están en lo plano, pura Ajá. sierra. Hay comisarías o comunidades en el municipio de Álamos que tienes que atravesar prácticamente Chihuahua y luego dar vuelta y volver a entrar a Sonora. Sí, Huicochic, Chiribo, Zaguaribo, etcétera, están en Álamos, pero como bien mencionas, ¿no? Primero tiene uno que entrar al estado de Chihuahua, en la región de la Lobera, de las Chinacas, y luego ya volver a entrar. Chínipa, sí, ya es municipio de Chínipa. Sí. Uh-huh. No, te digo que viví yo experiencias bien bonitas ahí porque, pues yo quise ir a grabar algo diferente, ¿verdad? Algo que yo creo que Álamos, pues la ciudad de los portales se le conoce. Ahorita te vamos a preguntar por qué. Yo creo que todo el mundo ya conoce eso, pues no, el Álamos de ahí. Pero fui a unas cascadas, compadre. A la torre, ¿sabes cómo se llama esa cascada? No recuerdo ahorita. No sé, es que tienen nombres así muy particulares. Sí. Digo, aparte, ahorita que me preguntas el nombre y que estás mencionando la sierra, precisamente la sierra de Álamos y las comunidades colindantes con Chihuahua son zonas
poco conocidas y poco exploradas, ¿no? Realmente apenas están... Me refiero turísticamente hablando y todo. Yo conozco la zona, estuve ahí en 2009, en el área de Huicochic, de Saguaribo. Huicochic, ahí estaba la cascada, sí. Como a una hora más para adelante. Sí, las he visto yo en fotografías, en videos, pero son lugares a las que todavía, digamos, no tenemos acceso las personas que no somos propiamente de esas comunidades. Claro, porque está a 3 horas y media del pueblo. Sí, en distancia, o sea, en distancia está cerca, realmente son como algunos 40 kilómetros, pero como es terracería y es subida, es 4x4, etcétera, no, pues no, se lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, no, hombre, te digo que me tocó conectarme con el pueblo viejo, me tocó conectarme con la tradición vieja realmente. O sea, llegué y le pregunté a las personas que estaban ahí, eran 2 señores que estaban con sus bestias mulares, con su arado todavía, compadre, no de fierro, de palo. No sabían lo que pasaba en el mundo. Su problema, compadre, ¿sabe cuál era? El sembrar sobre los cerros, viejo. No, hombre, qué chulada. A cuenta que sembraban sobre los cerros y ahí iban con el arado de madera. Y su problema era cuántos kilos de frijol iban a cosechar. Y luego ahí también vi 2 burros, o burras, no sé qué eran, pero solas. Sabían a dónde tenían que ir con los sacos de maseca, con los sacos de fertilizante, con los sacos de semilla que iban a cosechar, ¿no? Yo creo que, pues, de las entrañas de la sierra. Y está bien curado porque me tocó estar en un triángulo que estás en Sinaloa, en Chihuahua y en Sonora, ¿no? Sí, en la esquina sureste del municipio, ahí se unen el Triángulo Dorado, que le llaman también, ¿no? Se unen estos 3 estados. Sí. Y de hecho ahí está, la división entre Álamos y Sinaloa en una parte, ¿no?, del municipio es precisamente el Río Fuerte, ¿no?, que es el que divide ambos entidades, que está ahí más o menos en esa esquina. Ok. O en ese vértice. Le digo que, ¿cuánta extensión territorial tiene el municipio de Álamos? Es el 6º municipio más grande del estado. Ok. No traigo ahorita el número exacto de kilómetros cuadrados, pero es el 6º municipio. En su momento tuvo mayor extensión, nunca fue el más grande. Siempre los municipios más grandes han sido la región de acá de Caborca, de Pitiquito, pero en algún momento llegaba incluso hasta el mar, ¿no? El puerto de Ajiabampo, que es un puerto pequeño de cabotaje, perteneció en algún momento al municipio de Álamos, pero luego con estas reconfiguraciones de municipios, pues fue perdiendo territorio. ¿El primero cuál es? El más grande es... Caborca o Hermosillo. Pitiquito, ¿no? No sé. Caborca. No sé, la verdad. Sí, no, yo no me lo sé. Sé que Álamos es el 6º, pero no sé el tamaño, el orden descendente, ¿no? Sí, no, está muy grande el municipio de Álamos en la cuestión territorial, ¿no? Sí, es muy grande. De hecho, tiene pues también, por lo mismo el tamaño, muchos ecosistemas, ¿no? A ti te tocó pues ir a la sierra al de bosque, Huicochic, compadre. al bosque, que es bosque de coníferas. Es pues la sierra, las estribaciones ya de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. También tiene, y es algo que por eso tiene esta reserva, que seguramente también fuiste, ¿no? La reserva de la biosfera del río Cuchujaqui, que es una selva caducifolia, le llaman. Es decir, ahorita en el verano, que precisamente ayer cayó la primera lluvia en Álamos, empieza a nuevamente enverdecer todo el monte, ¿no? Y se convierte realmente en una selva. Y hasta ahí hay un letrero en la reserva donde se señala que es la parte más norteña donde hay ese tipo de monte, ¿no? Y ya hacia el lado de Guatabampo, porque también colinda con Guatabampo y con Navojoa, pues ya es una zona mucho más desértica, ¿no? Que colinda con la 4 carriles que va hacia Sinaloa. ¿Tienen mar? En algún momento. Sí, ¿verdad? En algún momento se tuvo, pero como te decía, le segregaron esa parte y se lo anexionaron a Guatabampo hace ya algunos 90 años, yo creo. ¿El mar cuánto les viene quedando en distancia, así en tiempo? 1 hora y cuarto, hora y media, dependiendo del tráfico, porque hay 2 maneras de llegar al mar, ¿no? Una es irte de Navojoa a Guatabampo y llegar a Guatabampito, y la otra es irte por el sur del municipio, que sales a Masiaca, y ya sea irte a Las Bocas o a Camagüiroa, ¿no? Que es una carretera de reciente construcción. Se empezó a construir, yo creo, hace unos 18 años, 15 años más o menos, y hasta hace poco ya se terminó, ¿no? Ok. Pasa por Yocojiwa, por toda una zona también muy interesante, porque es una zona donde antes se producía mucho aguardiente, ¿no? Aguardiente mezcal. Y ahorita, ya en los últimos años, se está viendo nuevamente un movimiento ahí en la producción, ahora denominado bacanora, ¿no?
en esa zona de Álamos. Sí, vi que hasta un carrito tienen los fines de semana. El turismo ya es así 100% de que van a ir 100, 200 personas el fin de semana. Sí, el turismo ya es una de las principales. Fue desplazado por la minería, que la minería volvió a Álamos más o menos en 2005. Se abrieron 2 minas, una de plata y una de cobre. La de cobre sigue funcionando. Entonces, las minas, digamos, desplazaron a la actividad turística como la principal. Sin embargo, si uno quita las minas, el turismo es la principal actividad de Álamos, de la ciudad, no del municipio, porque lamentablemente todavía las comunidades o las rancherías pues no se ven muy beneficiadas por el turismo, ¿no? Ajá, porque está muy lejos, pues. O sea, sin embargo, hay pequeña ganadería, hay pequeña agricultura en todas estas comisarías. Sí, claro, la gente ahí vive de la ganadería y de la agricultura principalmente. Y bueno, hay muchos lugares que se pudieran, digamos, revivir turísticamente hablando en el interior del municipio, pero como bien mencionas, ¿no? Están o muy retiradas de la cabecera municipal, o bien, aunque no estén tan lejos, la comunicación pues no es buena para que la gente pueda acceder fácilmente. Antes de entrar al municipio de Álamos, como unos 20 minutos a mano derecha, hay un pueblo que se dice que ahí inició el municipio de Álamos. ¿Cómo se llama? La Aduana. La Aduana. Que la Aduana tiene como unos ferrocarriles, un puente de ferrocarril, ¿o qué es lo que tienen? Bueno, ahí en La Aduana, cuando vas a Álamos, antes de llegar, está un poblado Minas Nuevas, se llama, que ese sí está sobre la carretera. También es muy antiguo, no tanto como Álamos ni como La Aduana, pero es un pueblo antiguo y que pues, se llama Minas Nuevas precisamente porque era un mineral. Ahí sí había ferrocarril, el tren que llegaba a Álamos pasaba por Minas Nuevas, de hecho hacía una parada ahí. Y en La Aduana, el otro que mencionas, está más o menos de Minas Nuevas unos 3 kilómetros hacia adentro, hacia las faldas de la sierra. Ese es, si no es más antiguo que Álamos, sí es por lo menos ahí de la edad, ¿no? O sea, Minas Nuevas, Promontorios, que es un pueblo fantasma, yo creo que no fuiste ahí, que estaría interesante que luego hicieras un viaje allá a Promontorios. Fueron las poblaciones que junto con Álamos pues despuntaron la zona en la cuestión minera. Y en La Aduana lo que hay es una capilla o un templo dedicado a la Virgen de la Valvanera, que es una imagen muy venerada no solamente en Álamos, sino en el sur del estado. Uh-huh. Se le hacen unas fiestas muy grandes en noviembre. Y por ejemplo, el piso y la arquitectura que vemos en La Aduana es virreinal, o sea, ahí vivieron también españoles. ¿Cómo estuvo el show? Sí, hay mucha documentación, ¿no? de La Aduana de siglo XVIII, y sí había bastantes españoles o personas que se denominaban a sí mismos como españoles, ¿no? Es decir, le llamaban la calidad de español. No significaba, digamos, que tú hubieras asumido como español en la época, no significaba que hubieras nacido en España, ¿no? Sino que tus papás y tus abuelos fueran españoles y que tu sangre no se hubiera mezclado, vamos a decirlo así. Entonces, mucha gente de ahí de La Aduana, de Álamos, se asumía como españoles. Ajá. Y en La Aduana, efectivamente, hubo un gran auge minero en el siglo XVIII, incluso en el siglo XIX, y también se veía muy beneficiado por esta devoción que te mencionó de la Virgen. Entonces llegaba mucha gente ahí en noviembre en peregrinación. Entonces era un punto importante. Desafortunadamente, cuando cae el precio de la plata y cierran las minas y luego llega la revolución, pues La Aduana y Promontorios, que era el otro pueblo que te mencionaba, pues quedan totalmente abandonados, ¿no? En La Aduana quedan viviendo algunas 100, 200 personas, que son las que pues sostienen ahí por lo menos el templo y la plaza, el primer cuadro de la ciudad, de la localidad, y posteriormente pues entra en ruinas, ¿no? Entonces ahorita ya no podemos apreciar, digamos, la grandeza que tuvo ese mineral. Ok. Oye, entonces ustedes están como al lomo de Chihuahua, al lomo de Sinaloa. Esos son los estados que le quedan como a la parte de si vemos de frente el municipio hacia la ciudad de Hermosillo. Ajá. De espalda te quedan estos dos estados. Por ejemplo, de Álamos de Sinaloa, ¿cuánto haces? No, hay carretera, pero es de terracería. Sí. Entonces sí son algunas, yo creo, saliendo de Álamos, yo he llegado hasta la frontera con Sinaloa, en una localidad que se llama El Salado, y hay otra que se llama Casanate, que están ya llegando a Sinaloa. De hecho, ya el celular te agarra señal, creo, de allá del fuerte, y cambia la hora en el celular.
Y son alrededor más o menos de unas entre 4 y 5 horas para llegar desde Álamos hasta el Fuerte, ¿no? En Sinaloa, cruzando el río. Yo nunca he cruzado hasta allá, he llegado nomás hasta la frontera de Sonora. Desde hace muchos años, estoy hablando más o menos desde 1968-70, está este proyecto de hacer una carretera asfaltada entre Álamos y el Fuerte, pero pues hasta la fecha no se ha logrado, ¿no? Ahora se revivió, digamos, ese proyecto, ojalá que se lleve a cabo, porque bueno, sería un corredor turístico, ¿no? O sea, ya la gente, porque recordemos que en el Fuerte pasa el tren para Chihuahua, ¿no? El Chepe. Entonces, la gente, por ejemplo, muchos turistas vienen de Tucson, de Phoenix, de hecho, vienen en camiones, ¿no? En especiales en tours. A Álamos. A Álamos, duermen ahí, pernoctan ahí, y al día siguiente se tienen que regresar a Navojoa y luego irse hasta Sinaloa, hasta el Fuerte. Entonces, si se hiciera la carretera Álamos-El Fuerte, pues se van derecho. Se van derecho y ya incluso a lo mejor pudieran quedarse un poco más de tiempo en Álamos. Entonces iba a ser un corredor turístico pues muy interesante. Oye, compadre, platicarnos un poco, habitantes, ¿cuántos tiene el municipio de Álamos contemplando sus 315 comunidades? 24,000 y fracción. Ya es ciudad. No llegan a los 25. Y la cabecera municipal, 10,000 y fracción, todavía no llega a los 11,000. Ok. Álamos es un pueblo grande, ¿no? O sea, no es ciudad en los términos actuales de la palabra. Creo que la ley sí te dice que como a partir de los 10,000 ya eres ciudad. No recuerdo bien, ¿eh? Bueno, Álamos tiene nombramiento de ciudad desde 1828. Desde 1828. Sí, es la segunda, si no me equivoco, es la segunda ciudad del estado en tener nombramiento. La primera fue Arizpe, pero se lo otorgaron porque ahí iba a llegar el obispo. Sí, ¿no? Y primero fue capital Arizpe. Y primero fue capital. Nunca fue tan grande como Álamos ni como Ures, por ejemplo, sí. ¿no? Sin embargo, tuvo categoría de ciudad primero por una serie ahí de cuestiones políticas y eclesiásticas incluso. Pero Álamos tiene título de ciudad desde 1828, un poco antes que Hermosillo, pero para los términos actuales, pues cuando yo digo ciudad, dicen, mucha gente me dice, espérate, no es ciudad. Bueno, es un pueblo grande o una ciudad pequeña, se puede decir. Sí, teóricamente sí creo que a partir de los 10,000 ya era ciudad. Digo, aquí tenemos como 60 ciudades de los 72 municipios, ¿no? Porque, por ejemplo, Ures rebasa los 10,000, Zaguaripa, si no los rebasa, está a punto de rebasarlos, Moctezuma, Cumpas, Nacosari, o sea, varios pueblos, somos pueblos grandes, pues, sí. Somos ciudades pequeñas, tal vez. Baviácora anda entre los 6,000, ahí la llevamos. Hay que echarle ganas, Baviácora, sí. Nos faltan 4. Bueno, vamos a revisar ese dato ahí, la gente que sabe, pues ahí también coméntenos. Compadre, platicar un poco, ya, ¿por qué se le llama Ciudad de los Portales, ¿verdad? A Álamos. Bueno, pues evidentemente por la gran cantidad de portales que hay en las fachadas de sus casas, en el casco histórico, ¿no? Es decir, descríbenos un portal, ¿qué viene siendo? Bueno, le llaman porche también, ¿sí? Acá, ¿no? Para el norte. Para el norte, pues, porche. El porche. Voy a salirme a tomar una taza de café al porche. Ajá. Bueno, nomás que aquí, digamos que para el norte, o en las ciudades, no digamos en las ciudades, el porche pues es como un cuadrado, ¿no? Un rectángulo de dimensiones pequeñas, ¿no? En Álamos los portales suelen ser muy grandes, o los porches suelen ser muy grandes, sobre todo los de las casas antiguas, que fueron los que le dieron el nombre a la ciudad. Y fíjate, ahorita platicando un poquito, yo creo que arquitectónicamente el porche antes lo hacían a la entrada de la casa, ahora los hacen al trasero de la casa porque es más seguro. Al interior, sí. Fíjate. Sí, en Álamos están, pues, en las dos partes, ¿no? Afuera y adentro. Y desde siempre, hacia el exterior y hacia el interior. Anteriormente eran porches o portales de vigas de madera, ¿no? De amapa o de sabino. Y ya después me refiero a hace unos 200 años, empezó a cambiar la arquitectura y se hicieron estos famosos arcos, estos portales de arcos, perdón, ¿no? Que los podemos ver en todo el centro histórico. Y de ahí, de tener esa cantidad de portales, una poetisa alamense, Margarita Almada se llamaba, le puso en uno de sus poemas, en 1883, fíjate, se publicó ese poema y le puso la ciudad de los portales, y desde entonces a la fecha se le conoce así. Ok. ¿Desde qué años se tienen registros de que ya era municipio de Álamos, Sonora? Bueno, Álamos se funda, sabes que no tenemos la fecha exacta de la fundación, no hay un documento que nos diga.
Los registros más antiguos que hay en la iglesia es de 1685, de mayo de 1685 es el primer bautizo. Entonces, pues uno supone, ¿no? O que el año anterior o 2 años antes se tendría que haber fundado. Luego encontramos un documento de un pleito que hay un litigio ahí, 1687, y alguien por ahí dice, el Real de los Frailes, como también se le conocía a Álamos, ¿no? Hace 3 años que se fundó. Entonces, pues bueno, 1684 estaríamos hablando de la fundación, más o menos. Desde entonces, pues, perdura y se eleva en categoría de municipio en 1814, junto con Arizpe, Ures. ¿Mil qué, perdón? 1814. Ok. Es de los primeros municipios en Sonora, junto con Arizpe, Ures, creo que Orcasitas, y no recuerdo cuál otro. San Miguel de Orcasitas. Ajá. Yo creo que por la ruta de San Juan Bautista de Anza, ¿no? Por ahí Sí. pasa. Sí, tenemos una lista ahí en el archivo del estado de los primeros municipios, y son algunos, ¿no? Ahorita recuerdo esos nomás. Y por ejemplo, desde entonces tienen las calles empiedradas. Sí. Sí. O sea, esas calles están hace 400 años, casi. Sí, hay ya testimonios de personas que viajaron ahí a Álamos, no solamente a Álamos, no, también vinieron para el resto de Sonora, el Pitic, Guaymas, etcétera. Yo obviamente cuando leo los textos, pues me centro en la zona de Álamos. Y sí, hay documentos de viajeros de 1827, 1830, que ya nos dan una descripción más o menos de la ciudad. Y nos dicen que están las calles empedradas, que tienen muchos portales, ya están mencionando la presencia de los portales, que tienen una alameda, una plaza de armas. Pero algo importante, y que creo que es algo que está muy presente, desafortunadamente o tristemente, fíjate, ahorita que te mencionaba que hubo un litigio, un pleito ahí de 1687, y que alguien dice que hace 3 años que se fundó. El litigio es porque había un señor, Domingo Terán de los Ríos, un capitán, que quería que la población de ¿Capitán de qué ejército? Del ejército del rey, Okay. el ejército español, que quería que él fundó un real de minas nuevo, cerca del río Mayo, de hecho a un lado del río Mayo, digamos unos 30 kilómetros al norte de Álamos. Entonces él quería que toda la gente de Álamos se fuera a esta nueva población que él fundó. Y ¿Por ego o porque le chambearan la mina? O porque él decía que cumplía con todos los requisitos legales, ¿no? Para hacer una fundación, no estar cerca de las minas, o sea, de propiamente de las minas, sino estar como más retirado. Y una de los, y por eso te digo que es algo muy actual, uno de los motivos que él da es que no había agua constante en Álamos, que cuando no llovía, o sea, cuando no era tiempo de lluvias, era necesario sacarla de los pozos, mientras que si se iba todo el mundo al Real Nuevo, que se llamaba Real de Guadalupe, ahí estaba a un lado el río Mayo y que nunca se iba a batallar por agua. Entonces, es la primera referencia que tenemos en Álamos, pues de la sequía, ¿no? De la escasez. Luego ya, si seguimos consultando los documentos, vamos a ver que cada tanto va a haber sequías muy fuertes. De hecho, otro de los viajeros que estuvo en Álamos en 1770 más o menos. Perdón, ¿era un viajero que daba su testimonio o cómo agarraron estos testimonios? Sí, no eran viajeros turísticos, ¿no? Eran viajeros del reino, sí, que la los corona española, que los enviaba la corona, o que después, ya en el México independiente, venían de otros países o del mismo México a explorar para ver si eran viables negociaciones mineras o diferentes cuestiones económicas, ¿no? Entonces, Francisco de Fersen se llamaba, era también un militar que manda la corona hacia Sonora, pasa por Álamos y da una pequeña descripción del entonces conocido como Real de los Álamos, y también dice que hace mucho calor, aunque lo dice con otras palabras, y que casi no hay agua, que en la época de... Ahí es donde están esas calles sí, ya empiedradas. Uh-huh, que casi no hay agua, que es necesaria también sacarla de pozos. Y luego, otro viajero dice que el terreno es monótono por lo árido, que él no se imagina por qué la gente se fue a vivir ahí. Ok. Él dice, el único motivo que tuvo la gente para sentarse aquí fueron las minas. Dice, no, por la falta de agua. Evidente, no tengo el mes exacto en el que esta persona fue, pero pues debe de haber ido entre abril y junio, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la sequía es recurrente y es constante en la zona, ¿no? En los 1600. Ya estamos, desde 1600 a la fecha, cada tanto tenemos reportes de sequías y ya ni se diga más para acá, ¿no? En 1800, 1900, pues que hay mucha más documentación,
No, pues ya se habla hasta de miles de cabezas de ganado que se han perdido, cientos de hectáreas de trigo, de maíz, pues que se perdieron por la sequía. Entonces, es algo constante. Ok. ¿Y usted cree que en su momento ahí lo construyeron porque estaba como el auge o el paso de la mina? O sea, era como prácticamente vamos a pasar mientras dura el mineral. Pero no era como un asentamiento como en otros lugares que, nos asentamos porque aquí hay tierra agrícola, aquí hay agua. Y lo que decía este señor en 1700 era lo correcto, pues vámonos para allá, asentémonos allá. Así es. ¿Qué es la diferencia? Es que los reales de mina, pues es donde está el mineral, no escoges tú dónde, ¿no? O sea, el real de minas de Álamos, el de Nacozari, por ejemplo, había uno de Sibirijoa, que no sé exactamente dónde estaba. En cambio, la diferencia con las misiones, como por ejemplo fue Huepac, Babiácora, todas las del río Sonora, Arizpe, las misiones, el misionero decidía dónde se iban a reunir, que generalmente eran lugares donde ya estaban los indígenas antes y estaban porque había agua, ¿no? Entonces, es la diferencia entre los reales de minas y las misiones. Las misiones se establecen en lugares apropiados, que tienen agua, que tienen tierras para sembrar, mientras que los reales de minas, pues donde está el mineral y puede estar allá arriba de un peñasco. Por eso es que había esta unión, ¿no?, entre los reales de minas y las misiones. El real de minas producía la plata o el oro, lo que fuera, y las misiones producían la comida. Y eran los proveedores de los reales de minas. Que, por cierto, otro lugar interesante en Álamos, que ojalá pronto puedas ir, es la antigua misión de San Andrés de Conicari, que estaba también a unos 15 kilómetros al norte de Álamos, que ahorita quedó bajo las aguas de la presa Adolfo Ruiz Cortines, conocida como Mucusari, en el municipio de Álamos. Y bueno, es la única misión que había en lo que actualmente es el municipio. Y ahorita, precisamente por la falta de agua, pues uno puede ver las tumbas del pueblo y los cimientos de las casas y de la iglesia. ¿Esto es nuevo? ¿Es un nuevo hallazgo o ya tenían...? No, bueno, siempre se ha sabido que está ahí. Cada que baja el nivel de la presa, pues se ven las ruinas, nomás que pues cuando hay momentos tan áridos o tan secos como en esta ocasión, pues sí, ya queda como que para que puedas ir a caminar. A mí me tocó ir y caminar entre las tumbas hace algunos 10 años más o menos. ¿Y por qué se le llama municipio de Álamos, Sonora? ¿A qué se le debe? El nombre. Pues la hipótesis es que la zona estaba poblada de muchos álamos, ¿no? Cuando recién llegaron, en este caso, pues... El álamo que todos conocemos. El álamo que todos conocemos. Donde se fundó la ciudad, es decir, donde está la iglesia, ¿no? El cuadro principal de la ciudad está en medio de dos arroyos grandes. Uno que se le conoce el arroyo del Agua Escondida y el otro el arroyo de Álamos o de la Aduana, porque baja de la Aduana, de esta otra población que mencionábamos. Entonces, todavía en fotografías de hace 70, 80 años, 100 años, se ve que estaban poblados de muchos álamos, ambos arroyos, ¿no? Con el tiempo se han ido muriendo por la falta de agua, etcétera, y ahorita ya son escasos los álamos en Álamos, ¿no? Pero bueno, a eso se debe el nombre. Ok, tenía entendido que era como por un general, por un general. No, el nombre se deriva de la presencia. Del árbol, pues. Y te decía ahorita que también tenía un nombre real de los frailes, también se le conocía de las dos maneras, porque hay una en la sierra de Álamos, la que tú ves de frente, ¿no? Hay unas formaciones, son dos peñascos, que si tú los ves de lejos y alguien con mucha imaginación en aquella época le vio forma como de frailes, ¿no? Como de dos monjes. Y le llamaban la Sierra de los Frailes y por tanto Álamos, el Real de los Álamos o el Real de los Frailes. Ok. Y acá, ahorita, en la actualidad, pues te encuentras un chavo que te toma fotos con dron, acá en el parador turístico, te encuentras con muchas cosas ya hablando un poco de la actualidad. ¿Cuáles son como las historias o hay un cuenta historias ahí en el pueblo? ¿Cómo funciona este dinamismo turístico de hoy? Porque, o sea, ver la iglesia de Álamos, la plaza, sus calles, el Callejón del Beso, todo esto que le han ido añadiendo, ¿no? Hay una señora que te vende unas mermeladas. O sea, ella no las tapa en toda la temporada hasta que se venden, ¿no? Y te dice que es puro chuki, pura sustancia. Y luego, pues, ver el Palacio Municipal también. Ver todo esto, pues, realmente sí te impone, ¿no? Te hace sentir que estás en un municipio bien especial. ¿Cómo es la dinámica para alguien que va al municipio de Álamos? O sea, ¿hay guías turísticos? ¿Cómo está el show?
Sí, claro, se ha desarrollado mucho la industria turística en el municipio. Hay guías turísticos, hay varios carros o trenes turísticos, bueno, de diferentes. Hay un trenecito, hay una tranvía, incluso hay unos carruajes muy bonitos que son los más recientes que han metido, que son unas carretas antiguas, así, totalmente como las de antes, pero en lugar de tener caballos, pues ya funcionan con motor, ¿no? Y también hay unas tranvías de 2 pisos, etcétera. Entonces hay una gran oferta turística en ese sentido. También hay guías turísticos que ya sea en los carros estos o a pie por el centro, pues te hacen recorridos, ¿no? Incluso hay quienes... Yo no soy muy dado a contar las historias de fantasmas, no porque no crea en ellas, porque sí, de cierta manera sí creo, pero no se me da mucho eso de contarlas. Pero incluso hay guías turísticos que nos hablan de los fantasmas, porque eso sí, o sea, cada rincón de Álamos pues tiene estas historias de aparecidos o de entierros y fantasmas, etcétera. Algo que tenemos que tocar, y digo, no quisiera, porque pues algunos dicen que desciende de Kiriego, otros dicen que desciende de Álamos. Entonces, pues simplemente el paso, ¿no? El paso y el legado que deja María Félix acá en el municipio de Álamos, porque a raíz de que ella vivía en Álamos, pues como que se dio a conocer un poco más el pueblo. ¿O cómo crees que fue la influencia de María Félix en Álamos, Sonora? Sí, bueno, ahí, digamos... Si quieres no lo aclares. No aclares si es de... No, sí lo voy a aclarar porque yo he investigado mucho eso, de hecho. No, es que sí, mira, están tanto la fe de bautismo como el acta de nacimiento están en Álamos y se registró y dice ahí nací en esta ciudad. Hay quien dice, y es que sí es preciso aclararlo, porque hay quien dice... es que cuando María Félix nació en Kiriego era del municipio de Álamos. No era del municipio. Kiriego siempre fue municipio, o sea, nunca perteneció al municipio de Álamos. Pues que pertenecía al distrito de Álamos. Bueno, sí, al distrito sí, pero Kiriego tenía su propia parroquia para las cuestiones de bautismo, ¿no? Y tenía su propio registro civil. De hecho, si tú vas al archivo de Kiriego y buscas el registro, el libro de 1914, que es cuando nació María Félix, vas a ver que el día que se registró en Álamos, también estaban registrando en Kiriego otra persona, o sea, a otras personas, ¿no? Entonces, no es como que los papás de María Félix dijeron, vámonos hasta Álamos porque aquí no hay dónde registrarla. Son datos que usted interpreta y dice, oye, pues si estaban bautizando este día, esta fecha, esta hora, en Kiriego y en Álamos, pues... No había un sentido de por qué se tenía que ir. Otra cosa, a María Félix la bautizan a los 3 días de nacida. En ese tiempo Kiriego y Álamos no tenían comunicación, salvo por una... No llega, pues en 3 días no llega a Álamos. Y aparte la usanza, la costumbre de la época era no mover a los niños ni a las mamás pues recién paridas distancias tan largas, porque era peligroso para la época. Ahorita sabemos que no lo es, ¿no? Pero en la época sí se creía. Entonces, bueno, yo estoy convencido de que nació ahí. Aparte ella siempre lo dijo. Pero más allá de eso, y después de esta aclaración, no pedida. Bueno, sí, María Félix hay mucha gente que no la quiere en Álamos, que porque no volvió, que porque, bueno, en fin, pues no tenía por qué volver, se fue muy niña, la verdad, se fue de 8 años, pues se acordaba yo creo muy poco de Álamos, la verdad. Pero ya cuando era adulta, ¿no fue? Sí, fue un par de ocasiones. De hecho, hay hasta una fotografía de ella, ya siendo ella una estrella en el 50 y tanto, 52, 53, parada en la ventana de la que fue su casa, se fue y se retrató ahí. O sea, tenía casa en Álamos. Pues sus papás, sí. Ajá. Entonces, sí, volvió un par de ocasiones. Ella siempre dijo que era de Álamos. De hecho, Francia, ya estando ya muy viejita, le otorgó una medalla ahí y dijo que, pues, te imaginas, dice, una mujer de Álamos recibe una medalla, como diciendo, o sea, yo que vengo de un pueblo tan pequeño, pues me otorgan esta medalla. Entonces, nunca lo negó. Pero bueno, efectivamente, María Félix, nos guste o no, lo aceptemos o no, puso a Álamos en el mapa, ¿no? O sea, mucha gente empezó a conocer a Álamos o a saber de Álamos a raíz de que María Félix era de ahí. De hecho, hay una acuarela ahí que pintó Diego Rivera de la calle donde ella nació en Álamos, porque fue exclusivamente a Álamos a conocer el lugar donde ella nació. Es lo que te iba a preguntar. O sea, Diego va a Álamos a pintar una pintura de María Félix. Sí, o sea, así. Sí, él en 1955 viene como para acá, para el norte. Yo no estoy seguro si a Los Ángeles, a dónde haya ido, ¿no? Entonces, cruza por Sonora y va a Álamos exclusivamente. Y le manda una carta. Y de hecho, tenemos copia de la carta, ¿no? Le manda una carta que fue a conocer el lugar donde ella nació. Y en la carta él le dibuja con acuarela arriba, dibuja la casa de María Félix en la calle donde está, y hasta los ojos de ella arriba de la casa y todo eso.
Y no sabes si llegó a Frida. No, no sé. Fíjate, nunca me lo había preguntado. Buena pregunta. Porque ahí estás hablando de un encontronazo de mujeres que han marcado la vida literaria de México. Sí, no sé si la llevó, aunque habría que ver porque no sé si Frida ya había muerto para entonces. Habría que checar ahí, pero bueno, me lo llevo a tener. María, ¿cuándo fallece? Sé que fallece el mismo día que nació. O sea, ¿cuándo nace? Nace el 8 de abril de 1914. El 8 de abril de 1914 y muere el 8 de abril De 2002. de 2002. De 88 años. Y por ahí se dice algo, no sé si te han dicho ¿Qué? sobre sus fechas de nacimiento y de muerte. Que se suicidó, que la mataron, algo así, ¿no? Pues que... O que se sospecha, ¿no? Que las personas que nacen el mismo día que mueren, algo hay ahí místico. ¿Sí? No sabía. No. Digo, la verdad no soy quien para decirlo, pero ahí la gente, si sabe, pues ahí coméntelo. Ahí lo esperamos para ver si se saben ese... Es algo misterioso, ¿no? Y algo que invoca otras energías que no quisiera invocar aquí en este podcast santuario. Bueno, te decía eso porque también recordemos que cuando ella muere, que la sepultan, después exhuman su cadáver, ¿no? Porque un hermano ahí demandó que había sospechas de su muerte. Entonces, porque coincidía con el día y todo eso. Pero eso del misticismo nunca lo había escuchado. ¿A qué te refieres con esto que comentas? ¿De que había sospechas de suicidio así? ¿O? Pues sospechas de algo extraño, ¿no? Digo, esa fue lo que ahí señalaron y se exhuma después. No sé a los cuántos meses, pero se exhuma. ¿Y dónde se entierra o dónde se tenían sus restos? Está en Ciudad de México. En Ciudad de México, sí. Allá. Alguna ocasión fui a su tumba. Sí, y así como años, ¿cuánta tenía así como la última vez que fue a Álamos que se tiene constatado? Está esa de la foto que te digo que creo que es del 52. Y después... Oye, compadre, y es como, me imagino así a Diego y a María mandándose cartas y yo y Tungua, oye, voy a Álamos. Sí. Y sí, o sea, tal cual. Ajá. No coincidieron. No coincidieron. Y después María va a Álamos en los años 60 más o menos, no sé exactamente el año, a comprar una vajilla que había ahí. La gente decía que era de plata, pero no, era una vajilla de porcelana muy fina y muy antigua y hecha por un francés como muy famoso. Y el dueño no se la vende. Y hay una historia ahí que porque no la quería, bueno, en fin, no sé, ¿no? Que están peleados y no se la vende, pero sí está registrado que sí fue, ¿no? O sea, que sí fue y que sí fue a comprarle la vajilla. No se la vende y ahorita la vajilla de hecho está aquí en Hermosillo. Yo una vez fui a conocerla, tiene una familia que heredaron los bienes de este señor y aquí está en Hermosillo. ¿Sí? Fíjate, te voy a enseñar una foto de mi abuela. Se parece un chorro a María Félix. Sí. O sea, y mi abuela era Aurora Félix. Yo soy Alejandro Corrales Félix. Félix por ella. A ver si la encuentro, compadre. Porque siempre, digo, ya sabes, ¿no? Estás emparentado ahí. Siempre quieres tú ser parte de algo importante, como quiera que sea. Oye, sí lo conozco. Bueno, conozco a alguien que conoce. Y así se te va yendo las aspiraciones de pertenecer a algo así grande. Y nada más para poner en contexto a la gente que a lo mejor probablemente no conoce a María Félix, ¿nos podías platicar un poquito, grosso modo, quién fue? Bueno, mientras encuentro la página, mientras encuentro la foto, perdón. Sí, claro, bueno, pues como dices, poca gente quizá no sepa quién es. Pues es una de las actrices más famosas, ¿no? De la época de oro, junto con Dolores del Río y Blanca Estela Pavón, etcétera. Mira, ella es mi abuela. Pues sí, tiene un aire. Sí. Que en paz descanse. Mi amor eterno. Y no decía ella si era pariente. Fíjate que, como te digo, de chiquito, pero vela qué elegante, sus pulsos de oro. Mi abuela también decían que en su momento, pues tenía vajilla de plata y personas que, así, pues, ¿no? Sí. O sea, eran agricultores. Pero sí, nunca le pude yo preguntar, ¿no? Era muy, muy hermosa mi abuela hasta su vejez. Pero siempre he tenido así como la duda de dónde nace o de dónde sale María Félix, porque hay muchos de apellido Félix que salen de Batuc, de Tepupa, los pueblos hundidos en Sonora.
Entonces todos tenían el mismo carácter, las mismas como características faciales. Entonces esos pueblos se hunden y todo el mundo sale. Unos, pues mi abuela para un Babiácora, otros por aquí y por allá. Y decía yo, pues ahí como las teorías hipotéticas que te haces, ¿no? Claro. La familia es de... por eso dicen que es de Quiriego, ¿no? Porque el papá era de ahí de Quiriego. Pero fíjate que sería cuestión de que investigaras porque justo hace unos 15 días una persona ahí de una comunidad precisamente de Álamos, el Veranito se llama, donde hay otra presa muy bonita ahí. Oh, tienen 3 presas, compadre. Sí, fíjate, hay 3 presas. Se me olvidaba esta del Veranito, que también es una presa más o menos grandecita. Y me mandaba este señor documentos de 1880 más o menos de sus tatarabuelos cuando se casan. Y el señor es oriundo de Babiácora. Ah, ¿sí? Se va a Álamos, Merino se apellidan. Merino. Entonces, bueno, también recordemos que era poca la población en Sonora. De hecho, era muy común que se casaran incluso entre parientes en esa época por la poca población. Pero también, bueno, que hubiera como movimiento entre los pueblos, ¿no? Que eso es algo bueno interesante de lo que tocabas ahorita de esta, digamos, ubicación geográfica de Álamos en esta esquina, ¿no? Donde se unen Chihuahua, Sinaloa y Sonora, porque entonces va a haber un tráfico de personas muy, muy intenso en todos los siglos pasados. Curiosamente ahora en los últimos años es como que se ha detenido ahí, pero antes había un tráfico intenso por las cuestiones económicas, políticas, sociales, y mucha gente se emparentaron entre ellos, ¿no? O sea, gente del Fuerte Sinaloa, de Chinipa, Chihuahua, de Álamos, etc. Entonces, yo en lo personal, pues tengo raíces tanto de Sinaloa como de Chihuahua, ¿no? Por parte de mis abuelos, de mis bisabuelos. Entonces, eso es una característica también de muchos, no digo todos, ¿no? Pero de muchos alamenses, ¿no? Con tener raíces en estos 2 estados. Ok. Y recordemos pues que María Félix fue una de las primeras mujeres en tener éxito o de las primeras mujeres en aparecer en la televisora mexicana, en el cine mexicano, la época de oro que le llaman, ¿no? La época de oro, sí, pues fue o digamos que también la personalidad la hizo así como. Sí, porque pues tenía esos caracteres sonorenses, ¿no? O sea, tajante, voz fuerte. No sé si has visto un video, digo, nada que ver una cosa con la otra, pero ayer me llega un video, lo cité también en el podcast pasado, que un japonés sube un video él a su canal de YouTube y me da mucha risa porque pues salen letras, ¿no? O sea, haz de cuenta aquí, panadería fulana, allá pues en el idioma japonés está escrito, ¿no? Todo, y se ve bien curado y la persona pues tiene los caracteres japoneses y le preguntan, oye, ¿tú por qué hablas tan golpeado? Es que estoy viendo un chavalo ahí en el Facebook, señor, no sé qué sea, que habla del chiltepín, yo ni conozco el chiltepín, dice, pero lo veo tanto a él, dice, que ya estoy hablando golpeado. Y también un camarada una vez ganamos un premio nacional de la juventud y nos concentramos los 10 jóvenes que lo ganamos a nivel nacional en un mismo lugar, en el Estado de México. Y él era del municipio de Oaxaca, le mando un saludo si está viendo este podcast. Mi compa tiene un gran proyectazo sobre el chocolate que empoderó a varias personas allá. Se había devaluado el precio del cacao, bueno, toda una revolución del cacao hizo por allá. Y fue mi roomie 7 días. Entonces como al 5.º día le habla a su mujer y le dice, oye mi amor, ¿por qué estás hablando tan golpeado? Yo escucho pues, no lo tenía en altavoz ni nada. ¿Cuál golpeado? ¿Cuál golpeado? No ando hablando golpeado. Tenía 5 días conmigo. Digo, me desvació un poquito, pero el carácter, creo, de María Félix también fue notorio, ¿verdad? Sí, pues era de las, si no la única, así de las pocas norteñas que había pues en el medio artístico de la Ciudad de México en la época, y pues eso hacía, digo, aparte que era muy bonita, hacía que eso pues sobresaliera más, ¿no? Porque pues también estaban otras actrices muy bonitas, pero que... Sí, la neta sí somos muy recios aquí en Sonora. Somos recios. A mí me ha tocado en el TikTok más que nada, que el TikTok tiene un algoritmo como que te manda a toda la República Mexicana, no tanto a Sonora, sino a otros lugares. Y ahí me ponen, oiga, no me grite, señor. O sea, así como entre cura y no cura, pero pues así hablamos, pues hablamos chicoteados, golpeados, bronco, sí. Pero bueno, entonces ya estamos como concluyendo el por qué le dicen la ciudad de los portales,
el por qué se hace este festival. Ortiz Tirado. ¿Quién fue Ortiz Tirado, compadre? Bueno, ese otro de los artistas alamenses, ¿no? Menos reconocido que María Félix, o menos reconocido y menos conocido, ¿no? Él nace en 1893 más o menos en Álamos, se va muy chico. ¿El mil qué? 893, era bastante mayor que María Félix, 20 años más o menos. Se lo llevan muy chico a Culiacán, nuevamente esta relación, ¿no? entre Sonora y Sinaloa, y ya de ahí se va a la Ciudad de México y triunfa como médico, ortopedista, y también como cantante de ópera. De hecho, su maestro de canto fue un Pearson de aquí de Imuris. ¿Qué lo llevaría José a aspirar a ser cantante de ópera? Pues tiene unas memorias él que desde niño cantaba y que sus hermanas ahí les gustaba mucho. También el bel canto que decíamos, ¿no? Al principio ahí con el festival. Entonces él ya cuando pues ya es un adolescente o un joven, empieza a estudiar en la academia de José Pearson, se llama, que era de aquí de Imuris o de Terrenate, pero bueno, de esa zona, era de aquí, sonorense también. Y fue maestro, además de Ortiz Tirado, pues de Jorge Negrete, de Pedro Vargas. Entonces, es de esa generación, digamos, Alfonso Ortiz Tirado, y se hace bastante famoso en México y en Sudamérica, en Argentina, por allá, en los años 20 y 30 principalmente, ¿no? Pero ya no trasciende, o sea, ya en los 40, 50 ya como que esta fama empieza un poco a decaer, y muere en 1960 más o menos, ¿no? Entonces, 25 años después de su muerte, se crea el Museo de Álamos, el Museo Costumbrista, y su director pues tiene la idea, muy buena idea por cierto, de hacerle pues un festival, hacer un festival musical muy pequeño, y que fuera pues como en honor, ¿no? a Alfonso Ortiz Tirado, y de ahí nace todo esto. Qué curioso, fíjate, ahorita estoy reflexionando que hablas de tantos personajes, y yo creo que cada comunidad, cada pueblo ocupa un héroe, ¿no? Pero no el momento. El héroe ya es cuando muere, es cuando comienzan a extrañarlo, y es cuando ven la grandeza, después de muerto. ¿Cuántos cantantes no se han hecho famosos después de muertos, no? Así es. Entonces, ahorita que tú comentas, pues dices que parte de la comunidad de Álamos, pues no quería a María Félix. Y pues al final de cuentas, yo comentaba también en uno de los podcasts con unos cronistas, le decía yo, vamos a ser grandes el día que la comunidad lo quiera, ¿no? Si el 90, 100% se unen en algo, lo que sea, esa va a ser nuestra grandeza. Y sí me ha tocado, por ejemplo, la gente que dice que era de Quiriego, María Félix, dice que así como que la mayoría de las personas, algunas niegan que era de ahí porque no la querían, por cómo salía en sus videos y demás. Y fíjate, ahorita pues la actualidad, el contenido que existe, ¿no, compadre? Tú comienzas a compararlo de hace 20, 30 años a lo que hay ahorita, dices tú. ¿Por qué tanto no querías este tipo de personas? Ve lo que hay ahora, ¿no? Y a esto que voy realizando, pues que cada uno construya los héroes que necesitamos. Las personas buenas, yo siempre digo, van a sacarle lo bueno. Las personas malas siempre sacarán lo malo. Y esa es otra cosa que te quiero comentar. Hay personas que cuando yo hablo o hago un video de un municipio, hay gente, compadre, que se enfoca en poner lo malo. Y me dicen, oye, ¿por qué no pusiste esto, esto y esto? Oye, viejo, es que yo voy a un lugar a dejarlo mejor de lo que lo encuentro. Número 1. Y número 2, yo voy a un lugar con gente alegre que me cuente cosas alegres. O sea, yo no voy a sacar lo malo de ciertos lugares. Uh-huh. Yo me enfoco en lo bonito, en lo bueno, en lo armónico. ¿Por qué? Porque es lo que tiene mi corazón. Yo no puedo hablar de cosas negativas porque mi data no lo procesa, mis sentimientos no me inspiran a eso. Entonces, nada más para caer en una historia que me gusta mucho, es sobre un viejito que estaba en la gasolinera de la pasada del cruce de un pueblo. Y llega una persona, se baja como que estaba discutiendo con su familia y le pregunta, ¡Hey! ¿Cómo es la gente aquí en este pueblo? Y le pregunta al viejo, sabiamente lo voltea y lo ve y le dice, ¿cómo es la gente del pueblo que tú vienes? ¡No, hombre! Allá todos nos traicionamos unos con otros, nos decimos esto, se meten las esposas con los esposos. ¡Oh! Lo mismo usted va a encontrar aquí, le dice. Y había otra persona, el que estaba despachando la gasolina, que estaba escuchando a este señor, a este viejo sabio.
Llega otra familia, el señor sonriente, fresco, elegante, y le pregunta al señor, oiga, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y se sentía la energía con la que hablaba, la proyección de sus palabras. ¿Cómo es la gente del pueblo que usted viene? Le dice. Hombre, la gente de donde yo vengo, se te acaba el azúcar y te tocan para darte. No tiene para la colegiatura tu hijo, la paga sin decírtelo. No tiene uniforme tu hijo, el vecino te presta. Nos ayudamos unos con otros a crecer. Y le responde el viejito, pues esa es la misma persona que se va a encontrar usted aquí. A lo que voy es que pues se va el pasajero, no, qué bueno, felicidades por tener a esta gente. Entonces el que estaba despachando la gasolina va y le pega unos jalones al viejito. Oye, le dice, ¿por qué a una persona le dijiste una cosa y a otra persona le dijiste una cosa? Mira, le dice, cada quien va a encontrar lo que traiga en su corazón. Y eso es cierto, compadre. O sea, pues yo voy a los pueblos a hablar de lo bonito y de lo bueno porque tiene mucho, pues, ¿no? Sí, pues lo malo está ya está la nota roja ahí, ¿no? Sí, claro, o sea, y muchas veces es más lo que le ponen, pues, ¿no? Entonces, desde esta trinchera, pues, tratamos de hacer esta óptica, ¿no? Platicar lo bonito, platicar lo trascendente, pero me da mucha curiosidad lo que dices tú ahorita, pues, que una parte de la población dice cosas y otra parte de la población dice otras cosas, como pues en todos lados, pero al final de cuentas tenemos que ser perseverantes y enseñarles a las niñas y a los niños, que son los que verdaderamente les va a tocar en su momento, pues ser los liderazgos, ¿no? En diferentes puntos, como el director de la primaria, como el director del DIF, ser el presidente municipal que toma las decisiones. El otro día me comentaba ahí un niño que me agarra en la calle, se pusieron los ojos llorosos y cada que me acuerdo, pues digo yo, ha valido la pena vivir la vida que vivo y decir lo que digo y defender lo que defiendo. Oye, me dice, cuando tú hablas con las plantas de Xixiltepín, sí te escuchan, me dice, porque yo vi un video donde tú dices que sí, que cómo las trates, cómo las toques, no hombre, dices tú, o sea, estamos realmente, pues, educando, ¿no, compadre? Ahí es la clave. Sí, así es, las infancias, pues ya está muy trillada la frase a lo mejor, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? Es el futuro de México y el futuro ya viéndonos más para acá. Oye, más en lo cerquita, pues de Sonora, ¿no? Está trillado y ahorita que dices trillada, pues anduvimos allá en la trilla, en el sur. Y está trillada, pero pues nomás está trillada, no aplicada. Nos hace falta aplicarla, o sea. Sí, así es. Y fíjate, bueno, algo que he visto en tu programa, digo, en el de la televisión y aquí es que te acercas, pues, también a muchos municipios que suelen ser como olvidados, ¿no? Tradicionalmente. O sea, si no son municipios muy grandes o turísticos, luego no voltean a verlos y bueno, ahí está la gente que también hace de Sonora, ¿no? Sí. O sea, y estos niños que eventualmente van a ocupar, ojalá, puestos importantes, puestos altos, ¿no? Que puedan tomar decisiones y que sean buenas decisiones, ¿no? Para los sonorenses. O sea, tanto vale una persona de Hermosillo como de Álamos, como de Banamichi, como de Agua Prieta, San Javier, qué sé yo. Pero muchas veces nos centramos o se centran en estas poblaciones más importantes. Sí, la verdad, el propósito de este podcast es estar platicando con cronistas, es como para que en su momento alguien que aspire a poner un negocio, que aspire alguien, un empresario, una empresa o algo, pues entre a este podcast y vea los capítulos que sacamos con los videos que te enseñamos con imágenes, cómo es el pueblo, y este otro, pues que es el podcast. O sea, ya con eso, créeme que quisiera hacer más, pero ya no puedo, ¿no? Entonces, en su momento vamos a hacer el video de Álamos, ¿no? El que tiramos las tomas aéreas, el que ya hacemos lo producido, lo que pasa en tele. Y esto otro, pues, nos ayuda muchísimo a entender también, sobre todo, la cultura, la tradición, la historia. Pero, por ejemplo, si un turista va, hoteles, me imagino que sobran en Álamos, ¿o cómo está el servicio? Sí, hay muchos hoteles. Digo, volviendo al festival, pues ahí sí es cuando se batalla para encontrar hospedaje, ¿no? Porque pues es mucha la gente que va, pero en el transcurso del año... ¿El festival cuándo es, perdón? Es en enero, es la tercera y la última semana. Tiene que caer, el 24 de enero, que es cuando nace Ortiz Tirado, tiene que caer en el inter del festival. Entonces, bueno, esa es la manera para saber exactamente cuándo cae.
Y ya el resto del año, pues ya es constante el turismo, o más o menos constante, entonces siempre hay hospedaje, cada vez hay más hoteles, cada vez hay más oferta, pues también de restaurantes, de actividades. Murales, ¿no? He visto un gran desarrollo de murales muy bonito. Sí, cada vez embellecen más la ciudad. Y también hay opciones para, por ejemplo, hacer turismo de aventura, ¿no? Sí. Los llevan al río Mayo o al río Cuchujaqui. Hay paseos por la sierra. Cuando hablo de la sierra, me refiero a la sierra que está enfrente de Álamos. No la que fuiste tú, que es la sierra de Chihuahua, Ajá. que también es sierra del municipio, pero... ¿Cómo se llama la sierra que usted dice? La sierra de los Frailes o sierra de Álamos, ¿no? Que es la que está enfrente de la ciudad. Es decir, la que, si te paras en la plaza, es la que estás viendo. Es que creo que hay una compañera que hace como senderismo, ¿no? Sí, hay muchos, hay varias, hay una que se llama Álamos Adventure, que es la que ahorita la tengo en la mente, pero hay varias, ¿no? Entonces esto también es importante porque entonces ya el turismo no se está centrando únicamente en la ciudad, como tradicionalmente ha sido, sino que ya están explorando otras áreas, sí, ¿no? Y eso está muy bien porque entonces mucha gente, ahorita que mencionabas pues de las demás poblaciones y de los niños que están ahí y todo, mucha gente de las comunidades de Álamos han tenido que emigrar, ya sea a Álamos o a Navojoa, pues en busca de oportunidades, ¿no? Entonces creo que llevar turismo o dar a conocer estas zonas, vamos a decir así, marginadas, ¿no? Pues los puede dinamizar y puede hacer que no tengan que abandonar estos lugares tradicionales de trabajo, donde ellos siembran, donde han cultivado, donde tienen su hato ganadero grande o pequeño, y que puedan estar en esos lugares, ¿no? Entonces, acá predomina lo que es la actividad entre lo turístico y entre lo minero. Sí, son las dos principales, digamos, las que dejan más cantidad de dinero, ¿no? Aunque el grueso del municipio, es decir, de todas las comunidades, pues se mantienen de la ganadería y de la agricultura. ¿La agricultura cómo es acá en Álamos? La mayoría es agricultura de temporal. Sí. ¿No? Las rosas que le llaman, de desmontar ahí las faldas de un cerro y sembrar. Porque general, no tienen agostaderos, ¿verdad? Es más montañoso, pues. Es más montañoso. Sí hay algunas zonas donde se siembra y se riega, sobre todo lo que está así a la vera del río Cuchujaqui. Y bueno, lo que más se siembra es maíz, calabaza, frijol. De temporada. De temporada. Pero también hay una zona hacia el sur del municipio, que son dos comunidades, de hecho, muy importantes, muy conocidas en Álamos, que es el Maquipo y el Chinal, particularmente el Chinal, donde siembran, por ejemplo, mucho cacahuate, ¿no? Y de muy buena calidad. Y ya cuando hacen la cosecha, pues se van a Álamos y a Navojoa a venderlo. Ya es el de tres semillas. O el... Sí, ¿verdad? Pues sí. Regularmente es de 2. No, ese sí. Sí es de 3, ¿no? Sí. Es muy grande. Uh-huh. Sí me ha tocado... Sí, tiene fama, pues. Sí, tiene fama. Y también, bueno, ya que hablé del Chinal, pues también tiene fama los hot dogs del Chinal. No sé si los has... los sí son así como que tengo que ir. Sí, bueno, no, y es que aparte, pues toda la región del Mayo, del sur del estado, incluso acá en Hermosillo también, ahí son famosos los hot dogs chinaleños, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita que hablábamos de alamenses, allá se les llama, ellos se autonombran chinaleños, ¿no? Y toda la gente los conoce como chinaleños y son famosos por sus... No me ha tocado, fíjate, pero ahorita que mencionas sobre el hot dog, históricamente, o sea, ya que tengo un historiador aquí, con autoridad se puede decir, el dogo juega un papel bien importante en cada municipio, compadre. O sea, neta que en cada municipio te comes el dogo diferente. Sí, y cada quien dice tener el mejor hot dog. Yo, sinceramente, cuando me preguntan, les digo, a mí se me hace igual de bueno los hot dogs de Hermosillo que los de Obregón, que los de Navojoa, que los de Álamos. Mira, ¿no? La neta, una vez que fui a Guaymas, sí me comí 8 porque son bien chiquitos. O sea, sí son diferentes, ¿no? Pero en otros lados, la mayoría sí me han tocado unos dogotes y ahorita ya hay el extra dogo de 1 metro y agua helada. Sí, bueno, son digamos, competencias internas en el estado que yo las veo como competencias sanas y chuscas, pero sí hay quienes... En su momento, yo creo que te corresponde como historiador investigar cómo llega el dogo a Sonora. Ya hay trabajos, sinceramente no sé exactamente, no he leído, pero sí sé que ya ha habido personas que... Bueno, evidentemente llega de Estados Unidos, ¿no? Pero habría que ver más o menos en qué época llega, cuándo empieza a proliferar y todo. Que, por ejemplo, no sé bien, no lo he estudiado, pero he leído por ahí,
tenemos la idea de que la carne asada o los tacos de carne asada, pues que son muy típicos de Sonora, que sí lo son, pero pensamos que fueron de siempre y realmente pues no, o sea, los tacos. El otro día, hace unos meses, leía un texto ahí que los tacos de carne asada más o menos empiezan a ser ya muy presentes en las calles de Sonora, más o menos hacia los años 60. O sea, ¿En 1960? Más o menos empiezan a ser ya muy presentes en las calles. O sea, jóvenes. Sí, y nosotros tenemos la idea de que es una comida así como centenaria. Pues la pizza, güey. ¿Te acuerdas cuando llegó la pizza aquí a Sonora? Pues Sí. debe haber sido en los 80s, quizás, 70s, hacerse famosa. Bueno, no sé si famosa, pero yo recuerdo que llegó aquella campaña bien fuerte, que era el monopolio de la pizza, no había otra. Y empezaron a emerger las otras y le cambiaron de precio. O sea, aquella pizza casi imposible, pues que costaba como 285 pesos. Ajá. Y empezaron como el boom, ¿no? De la pizza. Es que interesante, fíjate, cómo llegan nuestros productos, ¿no? A Sonora. Pero yo sí estoy bien, pero bien, así como impactado, porque acá municipio que voy en la noche, particularmente la producción la hacemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y así como prácticamente o mayor probabilidad estadística, las taquerías las abren viernes, sábado, domingo, ¿no? O sea, en los pueblos es de regla llevar a tu morrita a los tacos de carne asada. Es un lujo, pues yo le digo a mi novia, allá en el pueblo la neta es un lujo. Y aquí pues encuentras taquerías de lunes a domingo, ¿no? Sí. En los pueblos no, viernes, sábado, domingo. A lo que voy es que cuando salimos de producción y queremos cenar, terminamos muy noche, 8, 9, pues o sea, de cincho un dogo, pues. Lo que va a haber son hot dogs. De cincho. Y bien buenos, carnal. No me ha tocado a mí probar un dogo malo. No me ha tocado a mí. Probabilidad estadística, yo cuando estaba estudiando aquí en Hermosillo, el centro, güey, regla 4 dogos y a jalar todo el día, pues no, y 40 pesos pagabas, o sea, está curioso. Sí, pero bueno, es parte. Tan buenos los dogos acá, entonces, donde nos recomiendas. Sí. ¿Cuáles son? ¿En Álamos? O sea, digo, ajá, en la ranchería Álamos que me comentaste. En el Chinal. Sí. De ahí se descendió, pues, el tema de los dogos ahorita. Los hot dogs chinaleños le llaman. Ok. Pues no sé si deseas agregar algo más, carnal. Bueno, pues primero, nuevamente agradecer la invitación, el espacio que nos estás brindando a todos los cronistas de aquí del estado, que es una asociación que ya tiene 30 años, poquito más, de que se fundó. Hay cronistas cronistas fundadores, ¿no? Cronistas que ya tienen muchos años, otros que somos más recientes. Y entonces agradecemos mucho espacios como estos que nos permiten pues llegar a mucha más gente. Y aparte como una dinámica distinta, ¿no? Una entrevista a lo mejor muchas veces tan como acartonada o tan formal, o como decías, incluso ahorita antes de comenzar, ¿no? De hablar únicamente de la parte céntrica de las ciudades o los municipios, como en este caso que hablábamos de Álamos y que tocábamos así puntos de la sierra o de las comunidades, porque pues, te repito, también son Sonora, ¿no? Y también hay que siempre incluirlos y siempre tenerlos aquí. Y bueno, pues invitarte a que visites Álamos nuevamente. Va a haber se está programando un festival de pueblos mágicos, se le conoce, se lo denomina, para el mes de agosto. No traigo ahorita exactamente el día, pero es en agosto. Entonces ojalá pudieras ahí, es un fin de semana y pudieran darse una vuelta para allá. Con el favor de Dios, queremos ir ahora en agosto, septiembre, ya cuando llueva y estén las cascadas para aprovechar el máximo potencial. Así es. Pues mi hermano, muchísimas gracias por acompañarnos. El cronista de Álamos, Sonora. Álamos con acento en la A. Esperemos que lo hayan disfrutado, mi raza. Y aquí seguiremos, pues, mostrándoles la hermosura de nuestro estado.